presidente está en Los Ángeles, California, para asistir a la 9ª cumbre de presidentes y dignatarios de las Américas, que es organizado por el gobierno de los Estados Unidos. Y a su llegada a Los Ángeles, en conversación con los periodistas, dio unas declaraciones que yo creo que deben llamar la atención en esa cumbre. Dijo el presidente: ya está bueno de discursos, ya está bueno de talleres. Hay que tomar acción en beneficio de Haití. La República Dominicana ha hecho mucho, demasiado. Y ahí está la muestra de lo que este país ha hecho por Haití. Pero no es suficiente porque no tenemos la capacidad económica para poder asumir esa gran responsabilidad. Entonces, lo dijo el presidente y deberíamos repetirlo a 4 voces: que dejen los discursos y que vayan en auxilio de Haití a todo el concierto de naciones del mundo, en especial a los que más se beneficiaron en el origen, en el nacimiento de ese pobre país. Que ir en auxilio de Haití es solucionar un problema regional y para República Dominicana, porque la cantidad de haitianos que está saliendo en inmigración ilegal a todos los países de América Latina es muy alta. Sí, señor. Bueno, escribí hace pocos días, perdóname, voy a leerla de nuevo, precisamente lo que tú acabas de señalar. Lo titulé Discurso inaplazable. Comillas: hablemos de Haití, país virtualmente dominado por bandas criminales que roban, matan e intimidan a un pueblo que, como todos los nuestros, tiene derecho a la libertad, al progreso y a la justicia. Imagino a Abinader iniciando más o menos así su discurso en la Cumbre de las Américas. Comillas: los dominicanos siempre hemos sido solidarios con las mejores causas del hermano pueblo haitiano. Lo imagino rumbo al final de su discurso. Espérame que se me metió una llamada aquí. Bueno, pero la solución no puede ni podría ser responsabilidad únicamente de nuestro país. Y entonces imagino el final. Pedimos a toda América, a casi toda, ayudar a restablecer la paz y el orden en Haití. Yo creo que eso es lo que fundamentalmente deberá pedir ante la cumbre. Bien, tenemos la línea y vamos a conversar sobre la cumbre. Él es un analista en temas internacionales. Me refiero a nuestro querido amigo Julián Roa, además un académico y un hombre de muchas luces en nuestro país. Julián, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a Ramón Colombo, a la bella Dios. Hola, Julián. Que la luz en esa y claro que cobra por entrevistas. Se está cortando la llamada. La llamada. Sí. Oye, mejor ahora. Ahora sí. Vamos a intentarlo, Julián. Oye, mejor ahora. ¿O no? Sí, tiene como un eco. ¿Tú estás en algún lugar o estás hablando a través del speakerphone? El speaker. Estoy en la terraza de mi casa, en 5º piso, al aire libre. Y no estoy hablando por speakerphone. Bueno, pues dale. Vamos arriba. Julián, la Cumbre de las Américas. ¿Qué podría pasar ahí? El presidente Joe Biden hoy debe... no sé si ha llegado, pero debe hoy hablar ante la cumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a sacar de ahí? Mira, la Cumbre de las Américas es un instrumento de política internacional que ha sido promovido por los Estados Unidos. Desde aquella famosa cumbre del 94, ustedes recuerdan, en la cual participó el presidente Balaguer en el estado de la Florida, en Miami, exactamente. Sí. Y de ahí en adelante han venido celebrándose de manera rutinaria cada 3 años. Este año se celebra un año más
un año después, fruto de la pandemia, por supuesto. ¿Por qué en Los Ángeles? Porque Estados Unidos estaba interesado en celebrarlo en Los Ángeles. Bueno, fue una petición del presidente Donald Trump, que entendía en aquel entonces que iba a ser reelecto. Y por lo tanto, si era reelecto, posiblemente él fuera a ser el actor más importante ahora mismo de esta cumbre. Por supuesto que con dos visiones totalmente de extremo entre Joe Biden y Donald Trump. Donald Trump entiende que era el tiempo de que la cumbre de las Américas vuelva a ser la especie como de meter en su carril, hacia el carril de lo que es la política norteamericana, la mayoría de los países de América Latina. Recuerda que la primera fue en el 94 con el presidente Clinton, y el objetivo de la cumbre, el objetivo económico, era la conformación de una zona de libre comercio que abarcara desde la Tierra de Fuego hasta la Patagonia, desde Canadá hasta lo más bajo de Argentina y Chile. Una zona de libre comercio que era el famoso ALCA. Y la verdad es que todo iba viento en popa hasta la llegada de Chávez en el año 2001. Chávez es prácticamente quien boicotea todo ese proceso de unificación de Estados Unidos en términos comerciales y en términos políticos. Chávez con una cartera llena de dinero en aquel entonces, fruto del petróleo venezolano y de los altos precios del petróleo, pues sencillamente financió muchas de las economías latinoamericanas y, por supuesto, llevó como carpeta la creación de otros instrumentos de integración paralelo al ALCA, como lo fue el Mercosur, el fortalecimiento del Mercosur, la UNASUR, el ALBA era el instrumento político, el UNASUR era el instrumento económico y, por supuesto, la salida de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Vamos a decir que Chávez, y no solamente Chávez, tendría que mencionar todos los presidentes que ejercieron en ese entonces, Lula en Brasil, Evo en Ecuador, un grupo de presidentes, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, que más tarde, Tabaré Vázquez en Uruguay. De una manera u otra se conformó un instrumento prácticamente en oposición a lo que era la cumbre de las Américas de los Estados Unidos, a tal nivel que el ALCA, que se entendía que debía entrar en vigencia a más tardar 4 o 5 años después de esa primera cumbre del 94, la verdad es que todavía no se ha podido conformar. La pregunta, y por supuesto, no sé si ustedes recordarán aquí el famoso acuerdo de Punta del Este del año 61 y del año 67. Claro. Inclusive de los acuerdos de Punta del Este, ya en el 61 es cuando el presidente Kennedy elabora aquel famoso programa que se llamaba Alianza para el Progreso. Y que Balaguer, por supuesto, toma algunos de esos elementos de esos acuerdos de Punta del Este, como fue la reforma agraria, como fueron las leyes agrarias, como fueron el mismo tema de las presas, la inversión y después Reagan la iniciativa para la Cuenca del Caribe. El BCI, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que hay que decirlo, prácticamente es el motor económico de esa década para América Latina. Esta cumbre, perdónenme la palabra, pero va a ser una fiesta con pocas luces, con poco brillo. Primero porque Estados Unidos, que fue quien la convoca, no tiene un mecanismo coordinado para la cumbre. Te doy un dato importante. El representante de la OEA de los Estados Unidos todavía no ha sido confirmado por el Congreso de los Estados Unidos. O sea, el que debía ser el anfitrión no todavía oficialmente no puede ocupar esa posición. Por eso la toma Anthony Blinken, que en este caso es el secretario. Y fundamentalmente los temas que pudieron haber sido temas de corte político de integración económica van a ser temas, la agenda es sumamente irrelevante. Tema de la sociedad civil, tema del medio ambiente y un tema que a Estados Unidos le preocupa, que es el tema de la migración. La cumbre va a celebrar mañana, pero sucede que hay alrededor de 5.000 centroamericanos que van cruzando de México a los Estados Unidos. Es un tema sumamente delicado. Me parece que la propia declaración de la cumbre tendrá menos luces y menos rimbombancia que la que han tenido las anteriores. La otra fue en Perú, recuérdate que la otra hablaba de gobernabilidad y de política, de lucha contra la corrupción. Sin embargo, esta lo que va a hablar es un tema de la migración, de la importancia de la sociedad civil y esas cosas. ¿Qué elemento económico importante tiene esta cumbre? Que esta cumbre, a través de los mecanismos regionales de financiamiento, Banco Interamericano de Desarrollo, la propia CEPAL,
están tratando de darle mayor preponderancia al sector privado que al sector público. ¿En qué sentido? Que parte de las inversiones que puedan hacer o los financiamientos que puedan hacer esos organismos financieros lo hagan a través del sector privado para la creación de empleo y fundamentalmente para tratar de reducir lo que podría ser la discrecionalidad y la corrupción del sector público, sobre todo en Centroamérica, que es el gran foco de migración hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición dominicana? Bueno, yo creo que la posición dominicana es muy consona con la que ha llevado el gobierno y es prácticamente tener una alineación hacia la política norteamericana. De hecho, el presidente Abinader dijo, nosotros estamos donde tenemos que estar. Correctísimas esas declaraciones. Y recuérdate que hay 8 países que no van a participar en la cumbre, porque a diferencia de las cumbres anteriores, siempre antes de hacerse una cumbre, los subsecretarios hemisféricos salen a hacer una especie de periplo por todos los países con una agenda que es la que se intenta llevar a la cumbre. En este caso, los consensos han sido mínimos. Además de eso, de la exclusión de algunos países que Estados Unidos entiende que no son democráticos y que ha traído como consecuencia que otros países sí hayan entendido que debieron haber sido invitados. El caso de Chile, el caso de Bolivia, que el propio caso de Andrés Manuel López Obrador en México, que dijo que no iba, aunque mandó todos sus delegados ministeriales, etcétera. Esto terminará siendo una cumbre sin mayor relevancia. El caso de Haití que ustedes mencionaron es un poco paradójico y es correctísima las declaraciones que da el presidente Abinader, pero la República Dominicana está solicitando por primera vez formar parte de la comisión o del consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Eso es un hito en la historia diplomática dominicana, pero eso va a llevar trae como consecuencia el contrapeso de Haití. Parte de lo que la comunidad internacional, de manera equivocada, pero lo hace, de lo que la política que ha mantenido es la idea de la exclusión y del maltrato a los inmigrantes haitianos en la República Dominicana. O sea que es un poco difícil. Es obvio que el presidente Abinader pues va a pedir la concurrencia de la comunidad internacional, comunidad latinoamericana, ¿verdad? A la solución del caso haitiano. Sí, eso, totalmente de acuerdo. Que es hacer un esfuerzo por restablecer el Estado haitiano. El Estado haitiano no existe en este momento. Haití está dominado por las bandas criminales. Entonces, ¿tú crees que pueda haber una respuesta, qué sé yo, positiva ante ese llamado? Yo te hago una especie de recuento. Yo estuve una vez en Washington y recuerdo que me presentaron al encargado del desk del escritorio de República Dominicana y Haití en aquel entonces. Estoy hablando de los años 2000. Y el encargado del escritorio de Haití tenía menos de 30 años. Yo decía, ¿cómo este muchacho va a conocer la realidad haitiana? Estados Unidos vive a veces, la visión que tiene hacia Haití, hacia América Latina, no es la más cercana a la realidad. Fíjate que inclusive... Pero yo no estoy hablando solo de Estados Unidos, atención, estoy hablando de América Latina en general. Sí, América Latina va a apoyar a la República Dominicana en ese pedimento, no me cabe duda. Aunque eso no va a aparecer, y lo dudo, no va a aparecer en una declaración de esta cumbre esta novena cumbre. Fíjate que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una especie de dicotomía con Haití. Por un lado se lleva toda la oposición y todo el empresariado haitiano a buscar un consenso en la Florida para tratar de colocar una persona que pudiera sacar a Haití de la crisis, y por otro lado apoya el mantenimiento de Ariel Henry, que es el primer ministro y que en cierto modo no tiene la aceptación de la mayoría de los sectores en Haití. Hay una especie de confusión de cuál debe ser la política de Estados Unidos para resolver el tema haitiano. Es un tema difícil de resolver, dificilísimo. No va a caer Estados Unidos en el error, si se quiere, con el gancho de volver a ocupar Haití, para que después le den... Entrar es muy fácil, pero salir es muy complicado. Ojalá que en este caso el pedimento que hace el presidente Luis Abinader, que es correcto totalmente, y yo lo comparto plenamente, pueda ser incluido dentro de lo que podría ser esta declaración de
de Los Ángeles, de la 9ª cumbre de las Américas. Yo creo que el presidente Abinader, consciente de eso que todos hemos dicho, ¿no? Estas son cumbres que son encuentros sociales, pero que al final no se resuelve absolutamente nada. Sin embargo, el presidente lleva una agenda individual para mantener reuniones bilaterales con sectores económicos, inversionistas, que eso sí puede traer beneficios a la República Dominicana. Por supuesto. Ese es uno de los puntos centrales de todas esas reuniones, que los presidentes aprovechan esos cóncaves para tener reuniones directas con intereses comunes. De ahí surgió la nueva triada que hay entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana de la Asamblea General de septiembre del año pasado. Reuniones bilaterales entre ellos tomaron la decisión de conformar este grupo de acuerdos. Claro, es que Estados Unidos no ve con malos ojos, debo decirle. No. Estados Unidos no tiene objeción a eso, aunque ha mantenido en esa posición, porque recuérdate algo, Haití de una manera u otra tiene mayor lobismo dentro de lo que podría ser la política interior de los Estados Unidos que República Dominicana. El caucus negro dentro del Congreso de Estados Unidos es muy cercano y es muy sensible al tema cubano y al tema haitiano. Estamos hablando de una manera... Perdón, hemos hablado de las posiciones de Estados Unidos, de las posibles propuestas de Estados Unidos. Ahora, ¿qué hay de los países que van a concurrir allí? ¿Qué se rumora, siquiera? ¿Cuáles podrían ser las propuestas o contrapropuestas de América Latina en esa cumbre? Una verdadera torre de Babel. Si tú aunque no va a la cumbre, pero si tú sentaras a Luis Arce de Bolivia, o si tú sentaras a Boris de Argentina, lo sentara con el presidente de El Salvador, por ejemplo, o lo sentara con el presidente de Costa Rica, te va a dar cuenta que América Latina está pasando por un proceso de prácticamente no tener una idea definida hacia cuál debe ser su futuro. En ninguno de los temas hay coincidencia, sino que cada quien tiene un criterio totalmente diferente. No estoy tan optimista de que de ahí se pueda sacar que era lo que intentaba hacer Donald Trump. Donald Trump entendía que si ganaba iba a alinear la política latinoamericana hacia los Estados Unidos. Biden no está en eso ni le interesa. Julián, eso hay que decir. Cambiando un poco el tema, aunque en el mismo plano internacional, se están produciendo fenómenos en toda América. Los liberales, la izquierda moderna, como ellos le llaman, está ganando terreno principalmente Suramérica, ¿no? Tenemos a las puertas ya el caso de Colombia, donde Petro ganó la primera vuelta y tiene un alto porcentaje de poder ganar en una segunda vuelta. ¿A qué tú crees que se debe este giro que están dando países importantes incluso de América del Sur? América Latina es una especie de péndulo péndulo político que en cierto modo está muy afectado por el péndulo económico. Toda esa ola de gobiernos liberales que tuvimos en los años 2000, desde el 2000 hasta 2000, casi 2020, Lula, Evo, Correa, en cierto modo hicieron un gran trabajo por los países latinoamericanos, pero eso termina agotándose. Y eso ha sido sustituido en cierto modo por esta ola de liberales, que es uno de los temas que han tocado y han encontrado con razón y sin ella, pero sobre todo con razón, ha sido el tema de la corrupción. Se le ha hecho ver a América Latina que su pobreza se debe a la corrupción pública, lo cual no deja de ser cierto, claro que lo es. Pero este grupo de liberales que ha llegado, supuestamente conociendo cómo se gobierna, sencillamente ha fracasado. Entonces, ¿qué es lo que qué sucede? Que hay una especie de péndulo, la gente está buscando, en el caso de Colombia, que tú lo dices, un país extremadamente autárquico, que se vea muy moderno. Los grupos empresariales, los grupos de poder en Colombia son mucho más cerrados y son mucho menos beligerantes que los grupos en cualquiera de estos países. ¿Qué va a pasar en Colombia? Bueno, porque sencillamente le van a hacer a Petro lo que le hicieron en el proceso electoral pasado. De hecho,
ya en las encuestas está por debajo del candidato de la oposición, del Trump colombiano, como él mismo se hace llamar. Eso tiene que ver con ese péndulo y sobre todo en esa idea de que los políticos de denigrar la actividad política. Si tú eres político, pues sencillamente eres corrupto y no vales para nada. Entonces cuando pone un empresario, el empresario no solamente termina siendo corrupto, sino que termina siendo lo peor que el político. Es un tema del gato, de morderse la cola, como se dice. Bueno. Podría ser que Lula vuelva a la presidencia de Brasil. Sería lo mejor que le pudiera pasar ahora sí. Sin embargo, Chile y Perú, que estrenaron gobiernos liberales de izquierda, qué liberal. Bueno, ahora están atravesando una situación muy dificultosa. Claro. La popularidad de estos dos presidentes ha caído de manera vertiginosa. No, Pedro Castillo incluso está siendo investigado. ¿Qué pasa? Bueno, a Pedro Castillo no deben investigarlo por temas de corrupción, sino por un tema de capacidad mental. Bueno, creo que esa posición le queda demasiado grande. Pero es verdad que eso fue una incapacidad para gobernar. Fue la primera denuncia. Y en el caso del presidente de Argentina, con el mayor respeto que me merece, un muchacho. Y no el de Chile, tú dices. De Chile, perdón. No lo digo en términos de juventud, sino en términos de derrumbémoslo todo, que algo saldrá. Va a enfrentarse realmente a lo que actualmente es la sociedad chilena. Es un tema como vuelvo y te repito, el tema del péndulo. Es un tema de poner el poder en las masas, sobre todo ahora de manera mediática, y que al final lo arrase todo. Después todo se volverá a colocar en su lugar, pero este es el momento. Muy bien. Lo próximo en Colombia, lo más posible. Lo mejor que le puede pasar es que gane Petro, que es un político avesado. Economista. Lo peor, exalcalde de Bogotá. Lo peor que le puede pasar es que gane su oponente. Pero bueno. Esa es América Latina. Julián Roa, gracias. Un gusto poder conversar contigo. Espero que haya llegado bien de salud. Gracias a Dios, perfectamente bien. Por la gracia de Dios. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Julián. Un abrazo. Igual a ustedes. Bueno, vamos a la pausa. Este es el rumbo de la tarde. Aquí están los poderosos.